Cerramos entonces el segmento de noticias y ahora sí vamos a pasar al informe, las valijas y la Argentina. Mientras vos me des el ok, Popi, con el tema de la foto, yo voy arrancando. Vale. Bueno, data las valijas y la Argentina tiene que ver un poco con la historia de casos sospechosos, o no tanto, de ingreso o egreso de valijas con dinero sucio, con cuestiones que quizás van más allá del dinero, relacionadas al narcotráfico. Y esto en el marco histórico vamos a revisionarlo y nos damos cuenta de que al día de hoy se siguen cometiendo los mismos ilícitos. Y arrancamos entonces con el Shomagate. El Shomagate, esto con el auge de la serie de Menem, me interesó un poco adentrarme a investigar en esto. Yo creo que si hay alguien que nos haga material para este marco histórico es Carlos Menem y su presidencia, ¿no? Realmente fueron de 1989 a 1999, 10 años en los que ha pasado de todo en la Argentina. Y bueno, me cabe destacar que son cosas que hay que revisionar para tratar de no cometer los mismos errores, los cuales creo que están sucediendo al día de hoy. Vamos entonces con el Shomagate. Primero, en primera instancia, tenemos en imagen a Zulema Yoma, esta mujer que conoció a Menem en Siria en 1966. Formaron matrimonio en el cual tuvieron 2 hijos, a Carlitos Menem Jr. y a Zulemita. Bueno, en base a esto y a declaraciones de Zulema Yoma, que argumenta que nunca tuvo momentos felices al lado de Carlos Menem, es una mujer muy fuerte y quiso también ocupar un lugar preponderante en la política, pero se ha chocado con los intereses de un Carlos Menem que quería el poder todo para su persona, básicamente. Y a través de presentarse a las elecciones para presidente, ganando la interna con Cafiero en el 89, Menem le propone a Zulema Yoma seguir el matrimonio, justamente por el tema de las apariencias. En ese momento, digamos, un presidente que esté divorciado no era bien visto por la sociedad, o al menos así pareciese. Y a partir de esto, bueno, Zulema Yoma lo sentó y dijo, bueno, vamos a negociar entonces qué cargos me vas a dar o a mis allegados. Asimismo, puso a su hermana Mira Yoma como secretaria del presidente, lo cual, al ser electo Carlos Menem, su secretaria fue descubierta en 1991 con un par de valijas, más precisamente en España, con algo así como $2 millones de plata proveniente, al parecer, del narcotráfico, junto a su esposo Ibrahim al-Ibrahim. Estas 2 personas, bueno, fueron justamente detenidas y luego se empezó a dirimir todo un escándalo que estalló porque llegó en base a un fax que envía un medio español a Página 12. En ese momento estaba en auge lo que eran los fax, ¿no? Era como la comunicación que había entre personas que obviamente podían tener este aparato que era muy costoso. A través de un fax le llega esta información a Página 12 y estalla el escándalo en la Argentina, algo que se trataba de tapar y de bajar un poco los ánimos, y no sucedía de ese modo. Justamente lo que hace que Carlos Menem le pida la renuncia a Mira Yoma y tuvo que correrse de su cargo. La hermana de Zulema estaba justamente en manos de una causa que, para tratar de manejarla desde este lado del charco, cae en un juzgado muy amigo a los intereses de Carlos Menem, que es el juzgado de la jueza Servini de Cubría, que por aquel entonces fue recordada justamente por este tipo de expedientes, y el antecedente que tiene esto fue que se la acusaba a la jueza Servini de Cubría de encubrir ciertas pruebas que tienen que ver con este caso en una caja de seguridad. A través de todo esto, se armó un escándalo en el cual mismo la secretaria de la jueza Servini de Cubría tenía la denuncia, la ejecutaba justamente contra la jueza para no quedar pegada. Algunos secretarios también del estudio de la jueza Servini de Cubría también denunciaban estas irregularidades, y la Corte Suprema decide multarla con 60 pesos a la jueza Servini de Cubría. Y con esto mismo
es cómo se dirime esto de ocultar pruebas en un caso tan sensible para una Argentina en la cual, digamos, no había los medios que hay hoy, en lo que son cada 2 minutos tenés una noticia o un escándalo o algo de lo cual se puede llegar a hablar. En ese momento era de lo que se hablaba, básicamente, y la indignación generalizada por esta multa irrisoria de 60 pesos, al cual la Corte Suprema le aplicaba a la jueza, que estaba escondiendo las pruebas que podían llegar a incriminar aún más a Mirayoma. También lo que se gozaba desde aquel entonces era que, de algún modo, Menem lo que hacía mucho era capitalizar estas situaciones para llevarlas a su favor. Entonces, de algún modo, esto lo pudo capitalizar corriendo a la hermana de Zulema Yoma de los pasillos de la Casa Rosada. Que justamente lo que tiene que ver también, como les comentaba, bueno, este tema de la multa, también podemos nombrar, en este caso, estaba tratando de buscar en la ayuda a memoria, a Monser Alcázar, que trabajaba en inteligencia en Estados Unidos, en Siria, España e Israel. Y era el nexo internacional de armas y drogas involucradas justamente con el gobierno de Carlos Menem a través de otros interlocutores, ¿no? El hermano Emir Yoma, que es uno de los hermanos también de Zulema y de Amira, y Ibrahim al-Ibrahim, y también se sospechaba que había un amorío entre Monser Alcázar y Amira Yoma. Al parecer Amira Yoma se había quedado una temporada en la casa de Marbella de Monser Alcázar. Este señor que era bastante pesado, bastante pesuti, y era una de las llaves de acceso del gobierno de Menem con las negociaciones que tenían con traficantes, con la venta de armas también a Croacia y Ecuador. Por aquella época, otra causa que también tiene involucrado al expresidente de la Argentina en los 90. Y uno de los que fue el único condenado de todo este entuerto fue el referente de PJ, Mario Caserta, uno de los justamente pilares del peronismo por aquel entonces, cual tuvo que poner su cara para no sacrificar todo el entramado que había detrás, quizás fue el costo político que tuvo que asumir, y fue como quedó también esta causa, porque bueno, tenemos Monser Alcázar, no siguió en el país, se fue de la Argentina. Amira Yoma termina hoy en día, creo que está viviendo en Siria, y el caso obviamente quedó en la nada. Y en España la causa la llevaba el juez Baltasar Garzón, alguien que también ha sido nombrado en otras causas que tienen que ver con la Argentina. Y lo que sucedía era que cuando la jueza Servini de Cubría la acusaban de ocultar pruebas y demás, lo que hizo fue irse a España, se hospedó en un departamento que era propiedad de Carlos Menem, y tuvo una reunión con el juez Baltasar Garzón, en el cual lo grabó esa reunión sin consentimiento del otro juez para elevarlo como prueba, como contraprueba de las pruebas que ella había ocultado, y para defender su honor tenía esta prueba de haber grabado a el juez Baltasar Garzón. Ese fue uno de los casos de las valijas en Argentina, quizás con el que arrancamos en 1991, y nos trasladamos al 2007, y en plena campaña para la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner tenemos la valija de Anthony Wilson. Una valija que contenía $800.000, $790.000, una cosa así, en un vuelo de una comitiva en la cual Anthony Wilson venía junto a otros emisarios, entre ellos estaba Claudio Uberti, que era el titular de Ocovi, era titular de lo que eran los peajes en ese momento, puentes y demás, que no sabría decirles por qué estaba en un avión que venía de Venezuela, pero dentro de lo que es esta causa se manejaba la hipótesis de que el planificador de todo esto era Julio De Vido, y que tenían esta valija que traía este empresario venezolano, que tiene como otra nacionalidad la estadounidense a través de su madre, y que termina todo el entuerto en llegando al aeropuerto. Resulta que la policía aeroportuaria, que por aquel entonces estaba revisando las valijas, era la conocidísima María Luján del Buc, que luego deviene en una pseudoestrella que termina en el programa de Chileni Bailando, todo muy bizarro, y de algún modo, a través de
de esta valija que supuestamente llevaba libros, era lo que decía Anthony Wilson, tenía casi $800.000 que no se sabía para qué era. Supuestamente lo que se decía en los medios en aquel entonces era que era plata para la campaña de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que sucedió luego, las excusas, o por lo menos las explicaciones que daba el ministro de Justicia Aníbal Fernández, era que no, fue un exceso de confianza en subir gente a un avión y que no se sabía por qué esta persona estaba viniendo de Venezuela a la Argentina. Luego también habían supuestamente filtrado un video en el que Antonini Wilson estaba en Casa Rosada, lo cual hay un video, pero es difícil de divisarlo. Parece ser que estuviese en Casa Rosada, pero era un poco lo que tejía de algún modo en la pica de Clarín con el gobierno de por aquel entonces Néstor Kirchner, que también decía que ahí había un exceso de confianza en una persona que se subió al avión y que no se sabía quién era. Bueno, entonces esto resultó que el dinero se utilizó para causas benéficas. Anthony Wilson termina prófugo de la justicia argentina, se exilió en Miami, Florida, y luego devino en que negociase con el FBI a cambio de información de otro tipo de causas. Al parecer, bueno, este juicio se elevó 16, 17 años después, creo que el año pasado tuvo una resolución y resultaron todos absolvidos. Julio De Vido había sido acusado de contrabando por ser la parte coordinadora de los viajes y entregas. Ricardo Echegaray, titular de aduana, también resultó absuelto, que estaba también imputado por este caso. Claudio Uberti, que era el hombre de confianza de Kirchner, también resulta absuelto. El titular de lo que era peajes y las concesiones de autopistas y carreteras, que fue fundado en 2003 y bueno, se encargaba justamente de la parte del cobro de peajes. Básicamente, bueno, esto es lo que sucedió con este otro caso de valijas en, mirá que Chad, mirá lo que es Chad, motoquero, no puede más de motoquero, Julio De Vido, banco ese look, esos bigotes, quiero llegar a esos bigotes. No sé qué te parece a vos, Poppy, pero espectacular. Si hay algo que destacar de este informe, es el look de Vido. Quiero ser fucking Julio De Vido. Vamos entonces ahora sí, el tercer caso y último de este informe, que es el avión libertario. Tenemos en la actualidad, ¿por qué no? ¿Por qué no seguir con las costumbres, con las buenas, viejas y sanas costumbres de las valijitas en aeropuertos y pasarlas sin que nadie se entere? Lo que es un avión pilotado por dos tripulantes, José Luis Donato Bresciano, Juan Pablo Pinto, y una pasajera, Laura Belén Arrieta, un avión de la empresa Royal Class, esta empresa que es propiedad de Leonardo Scaturice. Y cuando digo todos estos nombres, voy a decir, ¿quiénes son? Mira, Royal Class. ¿Quiénes son todas estas personas? Bueno, básicamente Leonardo Scaturice es el nexo de Javier Milei y Santiago Caputo con Donald Trump. Es una persona muy influyente que tiene varias empresas o participación en varias empresas. Una de ellas es Flybondi, acá en Argentina, y a través de ahí tiene la conexión con Milei y lo acerca a lo que es Donald Trump. Tenemos ahí a Leonardo Scaturice con Donald, de gala, ¿no? Mirá lo que son esas caripelas. No conocen las sombras, esos muchachos están ahí al sol. Tremendo el color de Donald Trump. Mirá el comedor blanco reluciente, espectacular. Bueno, en este avión que matrícula no registrada oficialmente por la Administración Civil, que transportaba a estos dos tripulantes y a la pasajera, en el cual se bajaron con 10 valijas y se declararon 5. Pasaron por los controles 5 valijas, les habilitaron un canal exclusivo por el cual pudieron salirse. Esta es Laura Belén Arrieta, una de las emisarias y representantes de la CIPAC, que trabaja con Leonardo Scaturice. Realmente, bueno, vemos como la cara sonriente del presidente, en este caso, y haciendo su gesto más que conocido de los puños arriba, los dedos arriba, digo, los pulgares. Y es donde tenemos estas irregularidades en las cuales se empiezan a diagramar como
controles migratorios y aduaneros. Después tenemos, no se sabe el origen de dónde viene ese avión. Hay dos posibles orígenes, uno es Fort Lauderdale y otro es Opa-locka en Florida, en Miami, es otro aeropuerto de la localidad de Miami. No se sabe si vinieron de alguno de esos dos aeropuertos. Son, miren, tremendo paisaje, hermosos aeropuertos. Los tenemos ahí. Y justamente, bueno, como les comentaba, habían 10 valijas, se declararon 5, de los cuales no se conoce el contenido de las otras 5. El presidente, incluso unos días después de que se desatara el escándalo, salió bastante nervioso a aclarar que había 3 valijas de los 2 tripulantes, 2 valijas de Laura Belén Arrieta y que las otras eran bolsas de compras. Mansas bolsas de compras. Tremendo. O sea, si vos compras algo, igual te lo hacen pasar como valija. Yo pues, si voy a viajar, la valija la tengo que dar para aparte. Bueno, en este caso parece que no. Parece que hubo algún tipo de influencia y hay una afirmación en la cual se puede ver a Laura Belén Arrieta pasarle un teléfono a la gente de aduana, cosa de quizás lo que se puede presumir un tipo de influencia o coordinación previa en la cual le comuniquen a la gente de aduana que tiene que habilitar un canal exclusivo a estas personas para que se vayan o ingresen al país, digamos, de algún modo. Y una de las otras irregularidades también es que en la salida del avión presenta inconsistencia ya que figuraba con destino a Fort Lauderdale, pero se dirigió a París con escala en Islas Canarias, en Tenerife, lo cual también uno dice otra inconsistencia más de lo que tiene con este avión de esta empresa, de la cual es parte accionaria Leonardo Scaturice, que es el Nexo y que está furioso por haber salido, porque su cara sea conocida a partir de una noticia como esta, que es uno de los accionarios mayoritarios de Flybondi, ahí lo vemos nuevamente. Una influencia de lo que es también los poderes de arriba, ¿no? Tenemos cómo van manipulando las cosas según de quién venga o cuál sea el oficialismo de turno. Y es uno de los organizadores de la CIPAC, que es la comisión, la Conferencia de Acción Política Conservadora, para ser más precisos, y justamente lo que congrega al libertario promedio, ¿no? El oficialismo hoy está regido por este tipo de organizaciones, donde Milei va y recibe premios y tantas otras cosas más. Pero vemos cómo están conectados estos casos de algún modo por quién maneja y quién tiene el poder en la Argentina en los momentos clave, ¿no? Donde suceden estas cosas. Y otra de las preguntas que uno llega a hacerse justamente es las cosas de las cuales no nos enteramos, ¿no? A partir de todas estas situaciones que van saliendo a la luz y que quizás alguien no recibió el vuelto que tenía que recibir y termina destapándose estas ollas a presión que a veces ponen en jaque algunos días al gobierno. Cuando tiene una mala semana, salen estas noticias o este tipo de cosas y son más golpes bajos hasta que evidentemente logran enderezar el barco de algún modo. Pero tenemos estas noticias que, como pueden ver, fui por distintos espacios políticos para tratar de ser lo más neutral posible a la hora del análisis de este tipo de situaciones que pasan en la República Argentina y pasan en todo el mundo también, pero son bastante sospechosas de algún modo porque siempre es plata que se utiliza para campaña, para fondos o influencias de licitaciones, ¿no? Todo lo que conlleva, ¿no? De algún modo es, bueno, vos poneme plata para la campaña y yo te doy la concesión de tal empresa. Son cosas que suceden y mucho en el poder y lo vemos en el día a día y pasa también en el marco histórico y de algún modo termina siendo el informe de las valijas y la Argentina dentro de lo que es aquí ajeno al tiempo.